¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Vamos a continuar nuestro estudio en la primera epístola de Juan. Vamos a concentrarnos en el capítulo 3, versículo 11 al 18. Si son tan amables, por favor, de leer conmigo. Primera de Juan 3, 11 al 18. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta carta ya es notable porque distingue constantemente los fuertes contrastes que hace el apóstol entre luz, tinieblas, verdad, mentira, Dios, el demonio, y ahora el odio versus el amor. El amor es un tema recurrente en la carta que se hace patente en el pensamiento de Juan en cuanto a cómo deben ser la marca distintiva de un verdadero creyente. Podemos pensar nosotros entonces en estas dos categorías que presenta el apóstol Juan. ¿En cuál categoría me encuentro? ¿En cuál categoría te encuentras? ¿Cómo sabemos a cuál categoría pertenecemos? Pensás. Según el versículo 10, por ejemplo, nosotros miramos la conexión que hay. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ven? Los hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Notablemente, Juan conecta la justicia con el amor y la injusticia, obviamente, con el odio. Más adelante va a presentarnos un ejemplo del antiguo, hablando de Caín y Abel, y por el motivo por el cual Caín mató a su hermano Abel. Después de haber considerado esto, podemos pensar fácilmente nosotros en que el amor no es una cuestión trivial, el amor es una cuestión fundamental y de suma importancia. Por eso la propuesta esta noche es que el creyente debe amar sacrificialmente a su hermano. ¿Por qué debe amar el creyente de forma sacrificial? Bueno, por 4 motivos, según vemos presentado en estos versículos. Vamos a concentrarnos en los primeros 2 esta noche. El primer motivo, porque es un mandato desde el principio. En segundo lugar, porque otorga seguridad al creyente, seguridad de salvación. En tercero, porque es el ejemplo máximo que tenemos en Cristo. Y en cuarto lugar, ¿por qué debemos amar de forma sacrificial? Porque es un amor real, no ideal. Así que vamos a concentrarnos y responder esta pregunta y verlo ahora mismo, los primeros 2. ¿Por qué debemos amar a los hermanos de forma sacrificial? Según Juan, porque es un mandato que tenemos desde el principio. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Noten que el argumento de Juan para dar el mensaje de que nos amemos unos a otros, el mandato, es apelar a que es un mandamiento antiguo, un mandamiento que tenemos desde el principio mismo. Esto habla de la tradición del mensaje, de la doctrina. Puede ser que consideremos por qué Juan no simplemente manda, por qué Juan apela al pasado, por qué argumenta con dicho razonamiento. Bueno, porque la tendencia de cualquier persona es a minimizar, a trivializar, a ignorar. Pero si comenzamos a contar las cantidades de veces que Juan presenta el tema del amor, vamos a notar que son 6 ocasiones en toda la epístola. Ya empezó en el capítulo 2, 2:10, ahora en el capítulo 3, 6, aquí 3:10
3, 11 al 18, luego capítulo 4 y capítulo 5, Juan recurre. En segunda de Juan, vemos que Juan vuelve a introducir el tema de que es un mandamiento desde el principio. Este amor, el amor perfecto, se canalizó y se demostró en la persona de nuestro Señor Jesucristo de forma perfecta. El sumum del amor llegó en su máxima expresión en su persona, cuando vino aquí en la tierra. Pero ¿qué podemos aprender y saber acerca de que el creyente debe amar? Bueno, el Nuevo Testamento está impregnado con verdades acerca de este asunto. Podemos considerar, por ejemplo, que Pablo enseña en Romanos 5:5 acerca de esta verdad. Dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mas el fruto del Espíritu, sabemos según Gálatas, es amor, gozo, paz. No son los frutos, es el fruto, que su primer ingrediente es el amor. Con esto notamos que el amor no es algo producido por la carne, sino producido por el Espíritu de Dios. Noten, porque más adelante va a decir que el que ama es nacido de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:9, dice Pablo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Pablo le dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El tema de amarnos unos a otros es la norma constante en las Escrituras. Es evidente pensar que cualquier creyente ame a su semejante y con mucha más fuerza a su hermano. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice Pedro, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Tenemos uno más, como dijimos en la segunda epístola de Juan, él también sigue hablando el tema del amor, y dice Juan, segunda de Juan, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Conecta el amor con los mandamientos de Dios y luego añade, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Dios no solamente manda que amemos, sino que capacita al creyente para tal acción. Dios nunca manda algo que no podamos hacer, sino que siempre nos dota con su Santo Espíritu de aquellas cosas que sí podemos hacer. Ahora, este mandato está enraizado fuertemente en lo que Cristo mismo dijo cuando estuvo aquí en tierra. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Abrís conmigo, por favor, y lees. Aquí nace, por así decirlo, o cobra fuerza este mandato. Leemos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y aquí está la parte nueva, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Dice Jesús, si ustedes tienen amor los unos por los otros, eso va a evidenciar la identidad espiritual de ustedes. En Juan 15, 2 capítulos después, Juan 15, 12 dice también, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Aquí el verbo amar está en un presente imperativo continuo, está indicando que la acción es perdurable en el tiempo. Por supuesto que sabemos, según la teología, según otros versículos, que el amor nunca deja de ser. El amor no es un sentimiento temporal que se evapora con la frialdad o con el engaño o se evapora con el daño. El amor nunca deja de ser, porque el amor es algo de Dios, es una virtud dada por Dios, derramada en nuestros corazones, que podemos ejercitarla y desarrollarla evidentemente con el paso del tiempo, a medida que tenemos mayor comunión con Él, mayor deleite en su palabra. Dios, recordemos, Dios es amor. De modo que los que nacen de parte de Dios, engendrados por Dios, van a amar. Hermanos,
hagamos un esfuerzo extra en este tema clave y fundamental para despojarnos de las ideas o los prejuicios que tenemos en torno al tema del amor. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, podemos pensar que el amor es un tema subjetivo, un tema hasta romántico, un tema un poco cursi, pero según las escrituras, lejos de ser cursi o romántico, el amor es un tema vital, de vida o muerte, y nos permite darnos, como más adelante vamos a ver, seguridad de salvación. El amor es la marca distintiva del mundo. De hecho, el mundo va a enterarse que somos creyentes sin palabras al simplemente ver que amamos como ellos no pueden hacerlo. Los lectores de Juan podían verse tentados a no practicar el amor por culpa de los falsos maestros que estaban diseminando sus mentiras y falacias. Los falsos maestros, ellos habían enseñado una cosa totalmente distinta acerca del amor, de que no era fundamental o elemental amar, sino más bien ellos apelaban al conocimiento, los gnósticos, un conocimiento que solo algunos iniciados podían acceder. Decían que Cristo no vino en carne, etcétera, etcétera. Juan comienza a desmentirlos una tras vez. Él le llama a los anticristos en otro capítulo, pero evidentemente el amor sí es un tema fundamental. Y no solamente fundamental, sino que no solamente es yo te amo, decir con palabras yo te quiero, sino que Juan dice más adelante, amemos no de lengua, sino en acciones. Porque el amor bíblico se demuestra, no se dice, se hace. El amor bíblico se demuestra en acciones concretas. Juan está haciendo una respuesta clara, contundente, una apología bíblica, al mismo tiempo que alienta a los hermanos a pensar correctamente. Este mandamiento tiene su parte antigua desde el principio, porque está en la ley mosaica, porque desde el principio mismo está. Por ejemplo, en Levítico 19:18 dice, el famoso versículo de donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Sin embargo, el sentido nuevo del mandamiento lo añade Cristo cuando habla a sus discípulos y él dice, amen como yo os he amado. ¿Y Cristo de qué forma amó? De una forma sacrificial, siendo la expiación de los pecados de su pueblo. Nosotros no somos la expiación de nadie, pero sí podemos cumplir el mandato de amarnos unos a otros. ¿Por qué Juan, si el creyente va a amar, por qué el creyente debe ser exhortado a amar? Es una pregunta que quiero sembrar, porque más adelante vamos a ir desarrollando la idea de que la tendencia pecaminosa del hombre es egoísta, a buscar lo suyo propio, a envanecerse, a cerrarse, a no ser considerado con otros. Sin embargo, el creyente genuino va a experimentar y va a expresar amor. Lo que se nos insta es a hacerlo con más frecuencia y de un modo constante con todos, especialmente con los hermanos. Cristo declaró, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Más adelante, el siguiente miércoles, vamos a ver el versículo 16, donde vemos que el creyente debe vivir a tal punto de poner su vida en riesgo por otros. Que nos amemos unos a otros, entonces es el mandato, ya lo conocemos, vamos a explicarlo y argumentarlo viendo de forma positiva y viendo un contraste. Porque Juan dice el mandamiento, ámense unos a otros. Vimos esto en el desarrollo bíblico del Nuevo Testamento, otros versículos, pero ahora Juan va a hacer lo que siempre hace en su carta, va a contrastar con lo negativo. Y comienza diciendo en el versículo 12, no como, ámense unos a otros, pero no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El asesinato es la expresión máxima de odio. Tenemos que familiarizarnos con la historia, y esta es la primera y única vez que Juan apela a una historia o una cita bíblica del Antiguo Testamento. Y es la cita bíblica de Génesis 4, la historia de Caín y Abel.
Vayan conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 2 al 8. Solamente para notar esta historia, lo que pasó, dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no mató de la noche a la mañana a su hermano por una simple ofrenda. Esto fue algo que fue sembrándose con rabia, decepción, envidia, celos. Y Juan va a explicarlo mejor cuando dice, ¿por qué causa lo mató? Porque él tenía obras malas y las de su hermano eran obras justas. Y va a enlazar con lo que enseña el versículo 10 de Juan 3:10. El relato del Antiguo Testamento que Juan introduce muestra la antítesis. A Caín, ¿qué le faltaba? A Caín le faltaba el amor a su hermano. Y la falta de amor es grave, gravísima, porque te lleva al homicidio. Fue acumulando rencor, rabia, en la falta de perdón, odio, que termina en una muerte que vamos a ver violenta. A diferencia de que el amor, el odio destruye. Vean, el amor edifica, dice la Biblia, pero el amor destruye, el odio destruye, el odio mata. Juan quiere que sus oyentes piensen en este tema y piensen por qué la gente mata. Bueno, según los términos de Caín, las cuales por lo que el mundo mata es por odio. Y odio enraizado en una envidia, una frustración a causa de la injusticia de ellos y la justicia de los hijos de Dios. Recuerden que el injusto, el impío, rehúye la luz, rehúye la justicia. En Juan 3, Cristo hablando acerca de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el argumento. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. La vida santa y la vida piadosa de un hombre es una reprensión muda para el impío. Y es lo que pasó con Abel. Abel hizo las cosas como a Dios le agradaba y eso causó furor, rabia, rencor, odio en Caín, que añade, era del maligno. Abel, hijo de Dios, Caín, del maligno. La palabra aquí, Caín mató a su hermano, en realidad dice Caín degolló a su hermano. Es el término hebreo exacto. Habla de una muerte, de una carnicería, una masacre, una muerte violenta. Literalmente es como que, dice un comentarista, les leo, es como si Caín, intensamente resentido y celoso porque su sacrificio inferior fue rechazado por Dios, mientras que el de Abel fue aceptado, hubiera tajado violentamente la garganta de su hermano, convirtiéndolo así, de modo insolente, en su sacrificio de reemplazo. Es como si Caín, un puño al cielo, escupiéndole a Dios, acá está tu sacrificio, vos querías sacrificio de sangre, acá está, y le mata a su hermano. Hebreos, el autor de los Hebreos dice, la sangre de Abel clama. Hablando de que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Evidentemente aquí hubo una muerte terrible, atroz, en el 4º capítulo de la Biblia. Capítulo 1 hay creación, capítulo 2 era bueno en gran manera, capítulo 3 el pecado, el siguiente capítulo el primer asesinato. Y nada más que hermanos de sangre. El horrendo
lo horroroso, espantoso que es el pecado, y lo que demuestra la falta de amor es algo grave, quiere enseñar aquí Juan. Y no solamente en Caín, sino que Caín es como un prototipo, una prefigura de todos aquellos descendientes de Caín que siempre matan a los hijos de Dios o persiguen a los hijos de Dios. ¿Y por qué lo mató? Pregunta Juan. En vez de decir, Juan siempre responde de una forma que nos enseña. En vez de decir, bueno, Caín le mató por causa de su odio, Juan dice, Caín lo mató por causa de sus obras, de que las obras eran justas. Y conecta el amor entonces con la justicia. Y dijimos nosotros, vean, versículo 10, para entenderlo, Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama, el que no hace justicia, no ama, no es de Dios. Por ende, el que hace justicia es el que ama. Notable, ¿verdad? Caín mató a Abel por causa de su odio, pero porque sus obras no eran justas y la de su hermano sí. Juan está preparando la mente de sus hermanos, la mente de sus oyentes, para que ellos comiencen a pensar de que este mundo nos odia, este mundo como Caín, que no ama, o nos odia a nosotros deberíamos pensar correctamente y no esperar que ellos nos amen, no esperar de ellos el bien, sino prepararnos ya para el mal. Caín, dice la Biblia, era del maligno, pertenecía a las tinieblas y por ende odiaba la justicia, odiaba todo lo relacionado al reino. Cristo declaró algo notable en Juan 8, hablando acerca de los que son como Caín, hablando de los fariseos del tiempo de Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué cosa? Cristo dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Aquí la palabra maligno es la palabra griega poneros, que siempre denota una maldad decidida. Esta palabra se utiliza mucho para hablar acerca de Satanás. Notablemente, cuando habla de Abel o cuando habla del creyente, habla de la justicia, de Cristo el justo en Juan 2:1 y de Jesucristo el justo. Fiel es Dios. La justicia para hablar de Cristo, la maldad para hablar del diablo. Un fuerte contraste notable en este libro que podemos ver. Al igual que Caín, entonces, derivamos esta verdad que los impíos o los descendientes de Caín siempre molestan a los piadosos, a los hijos de Dios, con sus acciones, con sus persecuciones, blasfemias, burlas. Por cierto, algo que tenemos que decir y dejar bien en claro es que el nuevo nacimiento capacita al hombre a poder vencer el odio y poder amar. Convertir a un hombre odioso con actitudes violentas y de homicidas, asesinas, convertirse en un hombre con actitudes amorosas. Únicamente es gracias al poder de Dios. Y eso puede hacer el nuevo nacimiento. De hecho, Pablo dice que él antes era perseguidor de la iglesia y luego, ustedes ya saben, se volvió el apóstol a los gentiles. Versículo 13, continuamos. Luego de estudiar la antítesis del amor, que es el odio, añade versículo 13, hermanos míos, dice Juan, no os extrañéis, aquí es un imperativo, si el mundo os aborrece. Juan advierte a sus lectores de que no esperen, no tengan una alta expectativa de una reciprocidad amorosa con el mundo, porque el mundo va a odiarles. Ellos podían pensar, no se sorprendan, le dice Juan, la palabra aquí griega es traumazo, de donde viene la palabra traumatismo. La idea es que los creyentes deben estar preparados mentalmente, pensando correctamente de que el mundo va a odiarles, porque sencillamente sus obras son justas y la de ellos no. Y las obras justas alumbran la impiedad de los impíos y eso molesta, inquieta, perturba su tranquilidad, su conciencia y hace que ellos comiencen a molestar, a perseguir. Cuando un impío, ustedes pueden leer Proverbios capítulo 1, dice,
Hijo mío, si los impíos te dijeren, ven con nosotros, derramemos sangre inocente, no vayas con ellos. Que un creyente se niegue a hacer el mal, eso molesta al impío, molesta al enemigo. Y van a perseguirnos, van a odiarnos por eso. Y Juan dice a sus hermanos, no se sorprendan, más bien esperen eso. ¿Dónde enseña las Escrituras que un creyente debería esperar el mal de parte del mundo? Bueno, en varias partes. Pablo, por ejemplo, por boca de Lucas, en Hechos 14, 22, dice que ellos iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Y qué le decían? Dice aquí Lucas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Bien, notable. No dice que puede ser que pasemos por tribulaciones, sino que es necesario. Se necesita que seamos perseguidos, se necesitan las tribulaciones. Santiago lo dice, tened por sumo gozo, consideren un gran gozo pasar por pruebas, porque Dios se vale de las pruebas para perfeccionarnos, para producir paciencia, esa virtud que no es que resiste en agonía y cruje los dientes, sino que está con una esperanza del porvenir gloriosa. Como Pablo dice, los sufrimientos del tiempo presentes no son comparables con las glorias venideras. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a padecer persecución. Primera de Pedro 4:12, otro versículo muy semejante a este de Juan, dice Pedro, Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro utiliza una palabra similar a la de Juan, dice, no os sorprendáis, como si fuera que algo extraño le esté pasando. Esperen, debemos esperar que el mundo nos odie. Ya lo dijo Jesús también esto, porque el mundo nada tiene que ver con el reino de Dios. Pablo en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hace una serie de preguntas retóricas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, ¿verdad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Según Pablo, ninguna. Así que no hay forma de estar juntos. Debemos esperar de ellos el odio. Porque la vida de los justos, de un creyente justo, reprende de forma que no entendemos a los impíos y eso causa odio. Cristo, hablándoles antes de ir a la cruz a sus discípulos, como para que tomen valentía, para animarlos, para consolarlos, Cristo le dice estas palabras en Juan 15:18, estando en el aposento alto. Jesús le dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Noten las palabras aborrecer como se repiten. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Notable, ustedes pueden recordar la historia de Jesús y Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, una evidencia, una señal evidente, credencial de ser el Mesías. Y sin embargo, ¿qué dicen los fariseos? Señal evidente ha hecho este. El mundo se va tras él. ¿Qué dijeron? ¿Vamos a adorarle? No, vamos a matarle a Lázaro y a él. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso, cegar, el pecado incapacita, inhabilita al hombre para que pueda amar. El incrédulo no tiene la capacidad de imitar el amor de Dios.
Los hijos del diablo siempre manifiestan esta persecución contra los hijos de Dios. Siempre odian, siempre son enemigos del evangelio de Dios. Incluso hoy, muchos creyentes en partes del mundo mueren por causa de la persecución que estos enemigos del diablo hacen. Enemigos de Dios, perdón. Dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano, más adelante, es homicida. Aquel que aborrece, aquel que odia, es un asesino en potencia, como Abel, como Caín. Jesucristo en el Sermón del Monte pone este énfasis al hecho de que odiar es también digno de juicio. Dice Cristo en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice Cristo, yo os digo que a cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vean, los pecadores impenitentes no pueden ni quieren amar. El odio que ellos tienen se convierte o se va a convertir en asesinato tarde o temprano. Por cierto, hay que notar que esta es la única vez en toda la carta, en 5 capítulos, que el apóstol Juan utiliza la palabra hermanos para referirse a sus consiervos. Siempre le llama hijitos, hijitos míos, pero aquí le llama hermanos porque él también consiervos, él también sufre la misma persecución, él es objeto del mismo odio que el mundo tenía por los cristianos. Entonces, primer punto, ¿por qué debemos amar con amor sacrificial? Primer punto, porque es el amor desde el principio, es un mandamiento que está hecho de forma tradicional, es un mandamiento antiguo, reiterado por Cristo, es parte esencial del evangelio que hemos escuchado, pero en segundo lugar también, porque otorga seguridad de salvación al creyente. Versículo 14. Leemos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Añade Juan, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan introduce aquí la palabra sabemos como una cuestión de otorgar seguridad. Vean, lo importante de amar es agradar a Dios por un lado, manifestar la voluntad de Dios, la naturaleza divina, pero también en forma subjetiva para nosotros nos otorga seguridad, la credencial que sabemos que realmente somos hijos de Dios y que manifestamos la naturaleza de Dios al amar. Tenemos que saber entonces, bueno, ¿amamos? ¿Estás amando? ¿Estás demostrando que sos hijos de Dios amando al otro, a tu prójimo, a tu hermano? Es notable que la Biblia nos ordena que amemos al enemigo, pero mucho más amemos no solo al amigo, al hermano que es de la misma simiente. El enemigo que nos ordena la Biblia amar está en guerra con Dios, ofende a Dios y sin embargo tenemos que amarle. Pero al hermano en Cristo ama al mismo Dios, está adorándole a Dios, es un siervo de Dios, un hijo de Dios, es mi hermano porque ha sido engendrado por Dios. Y es obvio, debe ser natural, debe ser evidente de lejos ese amor. Pero ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo, diagnosticar esta noche que realmente amo? Bueno, vamos a definir la palabra aquí que utiliza Juan. En el griego, amor es la palabra por excelencia que denota el cristianismo, es agapao, de manera el amor ágape, habrás escuchado alguna vez. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, el término siempre identifica al amor en acción. No tiene nada que ver con sentimientos, con cosas sentimentaloides, con cursilerías. Tiene que ver con acción concreta en favor de otros, en el beneficio de otros. Básicamente es eso. Y eso es lo que siempre Dios hace. Dios siempre actúa en favor de su pueblo. Vean, Cristo vino en rescate por muchos. Vino a deshacer las obras del diablo, dice Juan. Por ejemplo, el amor de Dios, según la descripción que la Biblia hace de Dios, se ve en la dádiva que Dios
nos dio a su unigénito. En Romanos 8 podemos leer, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si nos dio a su único hijo, ¿cómo también nos va a dar lo otro? En Efesios 3, Pablo dice, 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede cualquier tipo de pensamiento profundo. Es algo que pasa nuestra capacidad. En el capítulo 2, Pablo dice, por su gran amor, vean ahí el calificativo, gran amor, con que nos amó. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida, dice Pablo, juntamente con Cristo. Más adelante, en 2 Corintios 5:14, nosotros podemos entender que la encarnación del amor, la manifestación perfecta de lo que es amar, fue en la persona de Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Vean, amor entrañable ahí, las entrañas. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano tiene por objeto de su amor a Dios. Y el amor a Dios implica, ¿qué cosa? Obediencia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El amor a Dios es sencillamente obedecer a Dios. El creyente busca como una gratitud en cada vez que conoce a Dios, más se enamora de Dios, más ama a Dios, pero buscar primeramente el reino, busca el reino de Dios, busca la voluntad de Dios. Él se niega a sí mismo. Si comenzamos a pensar qué es el cristianismo, Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo debe morir a sí mismo, negarse a sí mismo y seguirme. Va a negarse a su voluntad para hacer la voluntad de alguien más, la voluntad de Dios. El amor es eso, el amor es abnegación en busca del bien del otro. Y buscamos el bien de Dios, en el sentido buscamos que su reino se establezca aquí en la tierra. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a encargarse de todas las demás cosas. Entendemos eso como evangelio. El amor cristiano, entonces, tiene a Dios como su objeto y por ende implica obediencia a Dios. Vamos a ir pensando más. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor bíblico? El amor agapao. Es un amor que se ejercita en acciones concretas, no en impulsos sentimentales. No tiene nada que ver con afinidad. De repente tengo mucho roce con una persona, me encariño y le demuestro amor. No se refiere a eso. Yo puedo tener choques de carácter, no puedo llevarme mejor, pero yo debo buscar el bien de esa persona. Eso es amor. Romanos 15, por ejemplo, el amor busca el bien de todos. Recuerda, el amor bíblico busca el bien del otro. Romanos 15, 2 al 3 dice Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. El propósito siempre del amor es edificar. Recuerden, el propósito del odio, destruir, del amor es edificar. 15:3. Porque ni aun Cristo, vean, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Filipenses capítulo 2, Pablo dice, ninguno busque lo suyo propio, sino el de los otros. El amor es eso, el amor es la naturaleza de que el cristiano siempre se basa en la humildad, en la abnegación, en el buscar el bien del otro. Lejos esté el orgullo, Dios mismo resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ahora bien, dicho esta breve definición teológica de lo que es el amor bíblico, vayamos nuevamente a pensar, ¿somos hijos de Dios? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Estás manifestando el amor bíblico, ese amor incondicional? Este amor incondicional no puede ser imitado por un mundo perdido, no puede ser imitado por un esclavo del pecado que está cegado, que está atado a los deseos engañosos. El creyente sí tiene una lucha con el viejo hombre, evidentemente, pero él dice la Biblia que se está revistiendo día a día del nuevo hombre. Juan dice, nosotros sabemos, vean, la seguridad que tenemos, sabemos que somos hijos de Dios, ¿en qué?
Esa palabra en que, puedes leer en tu Biblia, es en que amamos a los hermanos. Esa es la mayor evidencia. Y añade, por si las dudas, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Un análisis más. Este versículo se asemeja mucho a lo que el Evangelio de Juan, capítulo 5, el famoso versículo de evangelismo que usamos, es: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, aquí, mas ha pasado de muerte a vida. Este mismo versículo, como que está aquí con otras palabras, dice Juan: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. En el Evangelio de Juan, hemos pasado de muerte a vida en que creemos. Como que están paralelos el amor y el creer en Dios. El hecho de pasar de muerte a vida es un proceso antinatural. Lo normal que sucede en la naturaleza es que las cosas vivas que vayan muriendo, no al revés. Esto denota la acción divina del poder de Dios, de que es Dios quien da la vida. Aquellos que están muertos en delitos y pecados. Vos, yo, todos. Todos aquellos que tienen vida han obtenido la vida no por un sacrificio, no por obras, sino por la gracia de Dios. Pero, así como en Juan 8, Jesús dijo: si no creéis, van a morir en vuestros pecados moriréis. La idea es no morir en los pecados, como dice aquí: el que no ama permanece en muerte. Para poder pasar de muerte a vida, se necesita ser creyente, ser renacido por la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos si hemos pasado de muerte a vida? En que amamos, dice Juan. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida eterna, de que no vamos a morir en nuestros pecados si es que logramos amar a nuestros hermanos. Hay muchos versículos más que podemos pensar, pero es evidente que el amor revela la naturaleza de nuestro Padre, la naturaleza de Dios. Dios ama y por ende sus hijos van a amar. El amor entonces es la evidencia, no el fundamento de la vida espiritual. Es cierto, no es que yo me salvo o que soy salvo por amar, sino que amo porque soy salvo. El amor denota que hubo nuevo nacimiento, o que el nuevo nacimiento ha tenido lugar. Pero el que no ama, no ha nacido de nuevo, permanece en muerte. La señal de vida espiritual, esto es importantísimo, como dijimos al inicio, la marca indeleble del cristiano, según varias partes de las Escrituras, y Juan 6 veces lo utiliza en su carta, es el amor. Pero el amor bíblico, el amor imposible de copiar, este amor innegable, este amor incondicional, que no busca lo suyo. Si una persona está ausente de este amor, va a tener mucho espacio para llenar ese vacío con el odio, porque no hay un punto intermedio. Si bien puede haber varios niveles de odio, el vacío de un hombre sin Dios, sin amor, va a estar lleno de odio, de resentimiento, de amargura. Juan Calvino, pensando acerca de si el odio puede llevar siempre a la muerte, él responde: si deseamos que le pase mal a nuestro hermano, somos de seguros homicidas. El versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, vamos a explicar esto mejor en el siguiente miércoles, del versículo 15 al 18, pero quiero terminar este sermón respondiendo a dos preguntas prácticas que pueden sernos muy útiles. En primer lugar, preguntemos: ¿por qué no puedo amar bíblicamente? ¿Por qué yo estoy dudando si amo? ¿Por qué hay veces que no amo? Bueno, si vos estás mirando, puede ser, no siempre, pero uno de los motivos principales por los que una persona no ama es porque no ha nacido de nuevo, porque no es creyente. Dios no ha derramado su amor en él y está inhabilitado por el pecado, por ende no puede amar. El amor que tiene es un amor
falso, un amor mundano, un amor como el mundo tiene, un amor condicionado a intereses, temporal. El amor ágape es un amor atemporal que nunca deja de ser, y esto solamente experimentan los verdaderos hijos de Dios. Un segundo motivo, pero vos podés decir, pero yo soy cristiano. Y sí, el hecho que Juan ordene a los cristianos a que se amen unos a otros, es que probablemente no siempre se dé el caso que lo practiquen. Habrá veces en que puedes ser débil, estás flaqueando, estás negligente en tu estudio bíblico, en tu vida de oración, y por eso sos víctima de la inercia del pecado y del viejo hombre, te hacen estar enfadado, enojado, resentido, con amargura, frustración. Eso hace que sencillamente busques venganza o te cueste demostrar el amor bíblico. Porque el amor bíblico, recordá que siempre es abnegación, no pensando en lo suyo, sino en el bien de los otros. Pero estamos en un tiempo, según la Biblia, donde en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Amarán los deleites más que a Dios. Y es notable que puede ser que el segundo motivo por el cual no amamos es que vivimos cegados por el egoísmo. En vez de buscar el bien de otros, buscamos nuestro propio bien. Cada uno cursando su carrera en la universidad, haciendo su empresa, juntando dinero, estando haciendo lo que quiere hacer y no le importa el bien de su hermano, discipularle, alentar, animémonos unos a otros, dice la Escritura, no le importa orar por otros. Pensá, si no estás orando por otros en tu vida cristiana diaria, si no estás pensando cómo hacerle bien a tus hermanos en Cristo, yo te hablo en tus hermanos en Cristo en tu iglesia, si no estás pensando en esto, cuando un hermano pide oración y vos no orás realmente por ellos, probablemente estás siendo parte del grupo que está cayendo en el egoísmo. Porque ¿cómo demostrás ahí amor? Recordad que el amor bíblico es acción, se ejercita, no es que se dice yo te amo, si yo te quiero, cuídate, TQM, ¿no? El amor bíblico no es eso, el amor bíblico es acción. Y Juan dice, amémonos, demostrando así que hemos pasado de muerte a vida. Es una cuestión seria y una cuestión que quiera Dios aplicar estas verdades en nuestro corazón. Cualquiera sea nuestra situación, la pregunta 2, ¿y cómo podemos amar? Bueno, si es que no somos de Cristo, esta es la noche en que podemos venir arrepentidos, en fe, a través de su palabra, buscando su perdón, el perdón de Dios, y ser salvos. Y Dios derramar en nuestro corazón su amor, darnos el nuevo nacimiento, quitar la ceguera, libertarnos del pecado y capacitarnos para amar. En el segundo caso, si ya somos hijos de Dios, bueno, también arrepentirnos por el orgullo, arrepentirnos por el egoísmo que venimos, porque estamos pensando más en nuestros planes que en los planes de Dios. Estamos siendo insensatos, no entendidos en cuanto a cuál es la voluntad de Dios. Puede ser que hemos perdido el primer amor, puede ser que hemos perdido el punto en algún momento dado y nos hemos desviado del camino un poco. Que estamos sencillamente negligentes en el estudio bíblico, en la vida de oración. Cualquiera sea el caso, podemos resumirlo en que podemos esta noche analizarnos y pedir perdón a Dios. Y hermano, procurar, como dice Pedro, añadir a nuestra fe virtudes, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento amor. El amor es algo que tenemos que ir añadiendo, desarrollando, evidentemente. No es que tenemos ya perfecto. Pablo dice, hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hay que ir ejercitándonos. Y eso es la madurez. Se necesita. Es necesario que padezcamos tribulaciones en el mundo y que entre cristianos, entre hermanos, nos amemos. Quiera Dios hacer posible que nuestra iglesia seamos una iglesia que se ejercite en el amor bíblico. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias por esta porción de tu palabra que nos exhorta, que nos permite, Señor, analizarnos si realmente amamos, Señor, como debes ser. No queremos ser como Caín o como el prototipo de gente que odia. Señor, analízanos si es que estamos albergando odio, rencor, rabia contra algún hermano. Probablemente la mayor explicación es que somos egoístas, que nosotros estamos perdiendo el punto. Nosotros estamos aquí, como el salmista dice, no a nosotros, sino para tu gloria. A tu nombre sea dada la gloria, Señor. Permítenos recuperar el punto, que vayamos tras tu reino, para tu gloria, para tu honra. Y que, Señor, tú trabajes en nosotros esta humildad y el amor necesario cultivar entre hermanos. Que seamos una iglesia bíblica,
Te lo pedimos para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén.